Muy bien, pues buenas noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta plática de parte de una comisión de formación que estamos en Frontera Jóvenes. En parte de la secuencia que hemos venido haciendo, pues hemos visto importante también el ir tocando temas desde el sentido humano y cómo esto se va enlazando con nuestra espiritualidad. Sin duda, pues este tema y con esta pregunta que poníamos como centro en la plática de si puede el autoconocimiento acercarme a Dios, pues es algo central, ¿no? De este camino de formación que hemos venido trabajando y que, claro, estamos también muy conscientes que uno que desde la espiritualidad ignaciana, pues se trabaja de manera importante por otro lado, que es un camino que Jesús nos va llevando, ¿no? Y que también, pues, de la formación que seguramente de alguna forma todas y todos hemos llevado, pues es trascendental, ¿no? Tocar cómo, pues, el conocernos a nosotros mismos, pues vamos a encontrar también muchas señales de Dios y en los demás. Entonces, pues dicho eso, nos acompaña ahora Eren, psicóloga y que también participante muy activa en temas con la frontera jóvenes, sebequiana. Y bueno, pues ya para no dar más preámbulo, pues adelante Eren, lo que gustes compartirnos. Pues muchas gracias por estar aquí. Un gustazazo compartir con ustedes y este tema tan interesante. Me dicen si necesito hablar un poquito más fuerte, que a veces me pasa. Y otra cosa, la presentación se las puedo pasar igual al mismo número que pidieron el link, porque está un poquito cargada la presentación. No se preocupen si no, no sé si hacen anotaciones o algo, si no alcanzan a tener todo por ahí. La presentación se las paso, es más bien como una guía por si quieren revisar un poquito más de lo que estoy diciendo, pero pues para que no se angustien por esa situación. Entonces, para eh, comenzar, ¿cómo podríamos relacionar lo que el autoconocimiento con el acercarme a Dios? Para empezar, va a haber como varios puntos, es como un trayectito que preparé, pero el primer punto para colocarnos sería saber que hay un espacio común, ¿no? Entre Dios y yo. Ese espacio interior es donde creemos como católicos, como cristianos, que ahí habita Dios. Mi interioridad entonces va a ser un espacio que yo creo que Dios habita por fe, y es por eso que yo voy a creer que Dios mora en ese espacio íntimo, y entonces esa interioridad es sagrada. Entonces no es cualquier cosa. Más adelantito vamos a ver, porque a veces se puede confundir un poquito el hecho de que adentrarnos mucho a nosotros mismos puede ser hasta egoísta, ¿no? O hasta ensimismarse en uno mismo y no ir hacia afuera. Pero vamos a partir de esto, ¿no? El espacio interior es un espacio también sagrado, porque ahí habita Dios. Entonces, eh, va a ser un espacio, nos dice aquí, bueno, ahí también en la presentación les voy a mandar las referencias. Todo lo que viene aquí es tomado de textos ignacianos, de padres, de diferentes espacios de CBX y demás. Entonces, todo esto tiene sus referencias, entonces también ahí van a estar en la presentación. Nos dice este autor: para entrar a ese jardín de la interioridad, hemos de ser capaces de tener una disposición de vida especial que nos permita reconocer que el alma y nuestro espíritu, esas emociones y sentimientos, están en constante actividad. Es decir, no son cosas separadas, ¿no? Lo que yo vivo, lo que yo experimento, mi interacción con los otros, las emociones, los sentimientos que se despliegan de eso todo está en interacción con mi espíritu y el alma, todo ahí está ocurriendo, hay actividad entre esas, ¿no? No podemos separarlas. Entonces ni siquiera es
que si el autoconocimiento me sirva. Vamos a ver al final como conclusión que el autoconocimiento es necesario para acercarme a Dios y no se pueden separar, ni siquiera se puede separar. Entonces, ¿para qué entraríamos en ese espacio interior? Ah, bueno, pues esa es el inicio del arte que se necesita para justo lo que acabo de decir, ¿no? Para acercarnos a Dios. Si yo no cuento con el conocimiento necesario básico para poder saber qué hacer con eso que encuentro, pues no voy a tener elementos para ese cultivo. La vida interior nos dice, es un arte, es un cultivo. Y entonces es necesario ir viendo por medio del discernimiento y de ver nuestra historia, ujú, ver qué propósito le estoy dando a mi vida. ¿Por qué? Porque somos casi como un proyecto, ¿no? eh, bueno, la palabra se puede confundir, pero un proyecto para lo que nosotros llamamos como magis, ¿no? Somos seres que somos lanzados hacia un más, no somos nada más seres que simplemente son, más adelantito lo vamos a ver como nos dicen como lanzados al cosmos, así nada más, ¿no? Estamos invitados a un más. Entonces, es necesario cultivar esa vida interior. Y ejemplo de esto, ¿no? Está esta metáfora que nos dice, es lo que hace un hortelano en su jardín. Conoce su tierra, sabe dónde lanzar una semilla. Y esto vamos imaginándolo como si fuera nuestra propia vida, ¿no? Es casi como algo estratégico, ¿no? Para ese maíz. Un hortelano conoce su tierra, sabe dónde lanzar su semilla y sabe recoger a su tiempo, aunque también sabe que puede ocurrir que esa semilla, por X o Y, no produzca fruto. Y ahí nuevamente está el aprendizaje de, por medio del discernimiento, vamos a ver qué pasó, ¿no? Pero aún y con todo eso, a pesar de las infecciones y las heladas que nos dice esta metáfora que pueda haber en el jardín, podamos reconocer esa vulnerabilidad que hay en nosotros, en ese jardín, y a veces pasará que no se produzcan esas flores, ¿no? Pero aún así, este reconocimiento nos dicen y las formas de superar los momentos de crisis hablan de un discernimiento cristiano maduro. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Necesito tener previo todo ese insumo, ¿no? Que es conocerme. Ahorita también lo vamos a ver como qué puntos estratégicos podrían hablar de qué necesito conocer de mí o cosas básicas, ¿no? Pero en general todo el autoconocimiento nos va a ayudar. Pero entonces, cuando nosotros tengamos estos elementos y usemos ese discernimiento, incluso estos no frutos nos van a ayudar para crecer y construir mejor el reino. Aquí es a donde entramos, ¿no? ¿Qué puntos podrían, este, abarcar esas cosas útiles, esos insumos, ¿no? Pueden ser muchos más. Aquí puse algunos, ¿no? Justo que nos propone mucho la espiritualidad ignaciana, pero en realidad vamos a hablar de todo el autoconocimiento. Entonces, para empezar aquí, que nos titula esta diapositiva, conocer lo que distorsiona dentro de mí. Y entonces es importante que nos preguntemos qué es una distorsión, ¿no? Una distorsión, ¿qué es? ¿Qué es una distorsión? A ver, ahí sí alguien se anima a participar. ¿Qué se les viene a la mente cuando dicen distorsión o piensan en una distorsión? Algo que modifica. Sí, algo que modifica, exacto. ¿Algo más?
desarmoniza. Sí, ajá, cierto. Yo en mis sesiones siempre les pongo el ejemplo, bueno, pero estos son de otras distorsiones que son distorsiones cognitivas pero tienen una semejanza. Yo siempre les digo que es como cuando unos lentes están empañados o tienen una mancha, ¿no? Y yo no me doy cuenta que traigo los lentes puestos y entonces pienso que lo que estoy viendo está manchado o está borroso, pero no es que eso esté borroso o manchado, es que yo traigo algo que me está distorsionando la imagen. Entonces es algo que modifica, que nos hace pensar que algo es de una manera, pero en realidad eso no es. O como los espejos de las ferias, ¿no? Que entonces nos vemos en uno y nos vemos altísimos y nos ponemos en otro espejo y nos vemos chaparrísimos. El espejo está distorsionando. La realidad no es como ninguno de los dos espejos. Entonces, así justo, mi interioridad se puede ver em, distorsionada. Mi, es que ahí también vamos a ver un poquito más adelante que una cosa es lo que yo creo que es y de lo que me he convencido y me han convencido que soy, y otra cosa es lo que soy. Muchísimas veces vamos a pensar, o sea, no va a ser exactamente lo mismo. Vamos a tener ideas que que hemos introyectado, pero que Dios no va a creer eso de nosotros, o al menos no va a creer que es algo que sea parte de nuestra esencia y que no se pueda quitar. Nuestra esencia es mucho más em, perfecta, aunque no sea la palabra que quiera usar, este, que lo que nosotros a veces introyectamos y lo que nos creemos que somos. Entonces, eh, bueno, esta, por ejemplo, es una oración que hay en alguna de las varias guías que se tratan este tipo de temas, pero la puse como para ejemplificar em, la relación de esto, ¿no? Y dice así, que el Señor nos dé la gracia de ver nuestra propia historia con ojos de amor, reconciliación y misericordia, que podamos reconocer nuestras heridas, limitaciones y debilidades para ponerlas en manos de Jesús y confiar que Él nos brindará el consuelo necesario para acoger nuestra vida con gratitud y amor. Entonces, por una parte, fíjense cómo nos habla de la necesidad de ver hacia adentro con misericordia, reconciliación y amor, que va a ser una escuelita para un poquito más adelante que veamos cómo esto va a ser una escuelita para hacerlo con los demás, ¿sí? Porque no está padre que nada más lo hagamos hacia adentro, ni tampoco está padre que nada más lo hagamos hacia afuera, ¿no? Entonces, tanto esta puede ser ver de esta manera mi interioridad, puede ser una escuelita para ir hacia afuera, tanto como hacerlo afuera va a ser una escuelita para ir adentro y ver con estos ojos, ¿no? Y entonces podemos reconocer limitaciones, debilidades. ¿Cómo lo podemos traducir? Bueno, aquí hay una listita de elementos que nos pueden servir como para em, ir reconociendo esos elementos, esos insumos, ¿no? Para este trabajo de autoconocimiento. Ejemplos son, bueno, echar una vista a mi historia y saber que lo que he aprendido y lo que he vivido puede tener un papel importante, ¿no? Y que muchas veces hay hechos fundantes como esa bala de cañón que nos dan giros y que van a formar parte importante de nuestra nueva visión de las cosas, etcétera, ¿no? La historia es la que va poniendo con esos hechos fundantes, como que va cambiando los lentecitos, los va poniendo un poquito más opacos, los va tiñendo de otra tonalidad. Entonces, es importante tener presente y poder hacer una relación, ¿no? Con esos hechos fundantes y esa historia. Las heridas que tenemos, ¿no? Y cómo yo hiero. Ahorita vamos a hacer un
pues espero que rápido repaso de cada una de estas, pero es importante voltear a ver hacia las heridas que tengo y que puedo yo estar tratando de este, mm, bueno, por una parte, que distorsionan, mi historia distorsiona o puede distorsionar lo que yo estoy viendo en la realidad, mis heridas pueden distorsionar lo que estoy viendo. Y entonces yo puedo pensar, por ejemplo, si una de mis heridas es rechazo, y entonces un día un amigo está de malas y simplemente no tiene nada contra mí, pero está de malas y entonces yo ya estoy sufriendo muchísimo y entonces le digo a Dios, Dios, ¿por qué eres así conmigo? Este, yo no le hago nada a la gente y la gente mira, pero yo estoy reaccionando a partir de mi herida, ¿no? Mis miedos también distorsionan lo que yo veo, lo que yo percibo, cómo vivo a otros, que Dios está en los otros. Y yo lo estoy distorsionando porque no he trabajado esos miedos, mis compulsiones. Si yo voy conociendo mis compulsiones, puedo abonar a no lastimar a otros. Mis reacciones desproporcionadas, lo mismo, mis mecanismos de defensa, si yo los trabajo, puedo evitar lastimar sin ser necesario porque yo estoy teniendo una percepción distorsionada de las cosas. Las compulsiones también, poquito más adelante también lo vamos a ver porque se relaciona con los apegos desordenados, ¿no? Se relaciona con, pues, incluso ciertas confusiones en el discernimiento, pero va a ser mucho mejor que yo tenga estos elementos que poquito a poco, porque no es una tarea fácil, pero que poquito a poco vayamos descubriendo esto de nosotros y va a ser mucho más fructífero nuestros trabajos de discernimiento, de oración, de exámenes diarios, em, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces aquí me voy a tratar de ir rápido porque está cargadito, les digo, pero solo para hacer un repaso así muy rapidísimo, algunos ejemplos de heridas, ¿no? Que podrían estar distorsionando al voltear a ver hacia adentro y que en esta tarea de autoconocimiento, ¿no? Me sirve saber si yo, por ejemplo, tengo una herida de que no me reconocieron en mi identidad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no me aceptaron de alguna o de otra manera. Puede ser que no me haya sentido amado porque no reconocieron a mi persona por lo que yo era, sino por lo que hacía. Por ejemplo, puedo sentir abandono y esa puede ser mi herida que tiene que ver con que no estuvieron o simplemente que no me atendieron, ¿no? No hubo tiempo. Puede ser que no me hayan reconocido en esa necesidad de haber sido tocado adecuadamente, que se despliega de muchas maneras, se despliega en forma de haber sido golpeado, haber sufrido algún tipo de abuso. En sí es eso, no haber sido tocado adecuadamente por exceso o por falta. Nada de abrazos, por ejemplo, o castigos físicos. No me creyeron, por ejemplo, yo decía la verdad y no me creían. O las heridas de no apostaron por mí, porque me sobreprotegieron o me ignoraron. O sea, por un lado, no creyeron en las capacidades que yo tenía o por otro, me sobremimaron. Me compararon a lo mejor y tengo esta herida, me decían que yo era menos que otro y todo esto puede venir de papás o de figuras importantes para nosotros, ¿no? Que a veces hasta son los maestros cuando crecemos, ¿no? O mis maestros o mis abuelitos que yo amaba mucho o un tío que yo admiraba mucho, etcétera. Bueno, y en la secundaria todavía se alcanza un pedacito de la secundaria, poquito, no mucho, pero también los pares, ¿no? Los pares también pueden generar.
generar. Este, no me dieron un rol, no me dieron un lugar. O herida de que no tuve seguridad porque viví en la zozobra de alguna manera. Me insultaron, me agredieron o sentí miedo de alguna cosa, ¿no? Incluso hasta que mis papás se separaran. Ahora, en cuanto a los miedos y las reacciones que se pueden desencadenar, aquí están algunos ejemplos, ¿no? Eso ya ser un trabajo que cada quien tenemos que ir desarrollando y acrecentando, pero entonces ejemplos de miedos básicos es a que me condenen. Em, bueno, me regreso un poquito. En cuanto a las heridas, puede ser que yo heridas que tuve ya las trabajé y están más o menos sanadas. Yo lo que tengo que ver es cuáles siguen vigentes en el sentido de que me siguen produciendo daño a mí o que yo dañe a los otros. Si está una herida que yo ya he trabajado y he sanado, pues no, no es como que tenga que estar ahí, ¿no? Simplemente, o sea, que yo tenga que estar sobre de eso, sino que simplemente voy a tomar en cuenta lo que me hace falta para ir hacia ese magis, ¿no? Lo mismo, estos miedos y reacciones es lo mismo. Puede ser que en algún punto de mi vida ya lo trabajé. Entonces nada más hay que estar pendientes de qué cosas incluso hasta pueden surgir ya de grandes por algún hecho fundante, ¿no? Algunos miedos a que me condenen, a que no me quieran, al fracaso, a que me comparen, al vacío, a que me abandonen, al sufrimiento, a la debilidad, al conflicto. Y aquí está un cuadrito de cómo algunos miedos eh, terminan generando ciertas compulsiones, ¿no? Y algunas de estas compulsiones, que ahorita les pongo una diapositiva exactamente que define las compulsiones, eh, son el perfeccionismo, el servicio compulsivo, no cualquier, hay servicio sano, pero el servicio compulsivo, compulsión al logro del éxito, compulsión a ser diferente, compulsión al ser ávido de conocimiento, todo esto como compulsión, no es que sea malo, pero cuando hay una compulsión es lo negativo y viene de ciertos miedos, a la norma, a la debilidad, placer, a la debilidad, a la ternura, al poder o a la armonía, ¿no? Como compulsión. Entonces, y bueno, acá en el miedo vienen algunos poquitos más ejemplos que los que les dije hace un momento. A ser humillado, al conflicto, a no estar en el grupo, etcétera. Entonces, bien. Mm, En cuanto a las reacciones desproporcionadas, mm, cuando nosotros tenemos este tipo de reacciones, es cuando yo suelo poner un ejemplo que les digo, imagínense que tienen un hijo y que tira la comida, ¿no? Y entonces yo reaccioné de una manera tan explosiva que es, por ejemplo, la primera, tipo bomba atómica, de manera muy desproporcionada. Y entonces, hago un dramísima, hago sentir muy mal a mi hijo y entonces, es más, hasta le pego. Y entonces después digo, sí estuvo mal que tirara la comida, pero ¿por qué reaccioné así? O sea, ¿por qué? Ya después me puedo poner a pensar que yo en su momento tuve una etapa cuando fui de niña, cuando estuve niña, que no hubo comida en la casa, ¿no? Y yo, me sentía muy mal y no decía nada. Y entonces, o yo cuidaba muchísimo la comida, pero me costaba mucho trabajo comerme lo que no me gustaba, pero yo decía, pues si no tenemos, pues lo que tenemos, pues ya me lo como, ¿no? Pero yo sufría haciendo ese sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy viendo que mi hijo tira la comida, lo que está en ese momento en juego y lo que me hace explotar es lo que está pasando, además del dolor que me generó esa herida que yo tuve, esa herida que está ahí, y entonces me recuerda ese momento y hasta me digo, cómo yo sí me esforcé tanto
por comerme lo que no me gustaba, para no hacer sufrir a mi mamá y a mi papá, pero este jovencito inconsciente le vale. Y entonces esa bomba que está allá es porque yo estoy reaccionando a ambas cosas, a lo que está pasando y a esa herida, que me va a generar esa herida una reacción desproporcionada. Por eso nos dice aquí, las reacciones desproporcionadas son muy proporcionadas con lo que pasó antes, aunque no se ajustan a los estímulos actuales. Ujú. Entonces, pues es una respuesta mecánica e inconsciente. Y entonces hay tres tipos que son de tipo bomba atómica, escándalo, drama, como el ejemplo que les puse, mantener la reacción por mucho tiempo o la reiteración. Se repite incansablemente este tipo de reacción, aunque yo ya vea que no funciona y no me funciona y no me funciona casi como un patrón, pero lo reitero, ¿no? Reitero, o mantenerme mucho tiempo ahí en ese tipo de reacción insana o malsana. Y una pequeña nota que es una herida ya sanada no produce reacciones desproporcionadas. Entonces, es importante que veamos que si solo eso que nos está generando reacciones desproporcionadas, a lo mejor yo puedo pensar que yo ya trabajé una herida y yo siento que ya no hay mucho que escarbarle ahí, pero me está produciendo reacciones desproporcionadas, entonces es un indicativo de que hay más que trabajar. ¿Mm? Y como mecanismos de defensa, para cerrar esta parte de autoconocimiento, son barreras para que, según yo, evitar que no vuelva a repetirse lo que en el pasado ocurrió y que me dolió. También son mecánicos, tampoco son conscientes como los anteriores, son involuntarios. Pero el punto de los mecanismos de defensa y cómo podemos avanzar en este punto es que hay que sí reconocer y agradecer lo importantes que fueron en cierto momento porque nos defendieron, porque nos funcionaron en cierto momento. Por eso los tengo muy arraigados, si no, no los tendría arraigados. Fueron importantes en su momento, me ayudaron, pero hay que saber deshacerse de ellos porque por lo general no nos van a servir después. ¿Por qué? Porque el punto es que cuando algo me dolió, y yo me salvó de sentirme mal o de sentir ese dolor, lo generalizo y pienso que ya eso va a servir para todo, pero eso no es real. A lo mejor una forma vamos a pensar que yo crecí con una mamá abusadora y entonces mi mecanismo generado fue desconfianza, ¿no? No confiar y estar a la defensiva, no creerle en nada. Pero entonces, como me sirvió, ya yo lo generalizo a todo y entonces cuando yo ya estoy queriendo generar comunidad, en la iglesia o en la CBX o en cualquier espacio, ya me cuesta muchísimo trabajo porque entonces yo no confío en nadie y siempre pienso que me quieren hacer daño, pienso mal, y entonces estoy pensando que están buscando la manera de hacerme daño o que mejor les creo como a las 100 veces, ¿no? Pero por eso es importante saber que no, un mecanismo no va a ser generalizable a todas las situaciones y eso es avanzar, saber que cada situación tiene sus formas de reaccionar. Y ejemplos de mecanismos de defensa son negación, negarse que algo ocurrió, represión, ahogar ciertas fuerzas, pero también lo podemos llamar emociones, sentimientos. Formación reactiva es cuando se va hacia lo contrario de lo que se quiere hacer, se va hacia el punto contrario. Evasión sería cuando nada me importa, todo lo difícil se evade y es mi forma de defenderme. En desplazamiento, cuando se descarga el malestar en un objeto diferente, o sea, se enfoca, eh, sí, tal cual objeto no quiere decir tal cual objeto, ¿no? Objeto puede ser una persona, pero hacia un punto diferente se descarga el malestar. Proyección, que es que eso que yo no acepto de mí mismo,
lo coloco en otros y lo critico en otros, ¿no? Lo condeno en otros. Justificación o racionalización, sobre todo, este, eh, bueno, sí, quienes tienen más hacia este punto, eh, a veces personas muy intelectuales, pero sobre todo cuando hay como ejemplo algún hecho malo o negativo, puedo generar mil justificaciones que entonces hacen que lógicamente parezca válido, pero es solo un mecanismo de defensa, ¿no? Utilizar el razonamiento para justificar algo. Regresión es cuando en forma de etapa se regresa al pasado porque un hecho doloroso ocurrió ahí y entonces, perdón, porque es previo a una etapa que haya ocurrido algo doloroso, por ejemplo. Compensación sería, por otro lado, que yo para esconder la carencia en algún aspecto, exalto otros aspectos, ¿sale? Entonces, con todo esto, con todos estos elementos, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Verdad? ¿Cuál sería ese proceso? Bueno, eh, este es, esto lo dice tal cual en los mecanismos de defensa, pero de hecho es el proceso para todo lo demás que acabamos de decir. Lo primero es percatarse de que lo hice. Luego, pasar a darse cuenta, lo estoy haciendo. Y por último, tener ya la lucidez de aceptar que lo iba a hacer. Esto es, por ejemplo, algo que pasa mucho en la terapia, mucho, mucho, que a lo mejor las primeras veces las personas dicen, oh, sí, pues sí, ya me di cuenta que lo hago, pero pues sí luego, y no se van dando cuenta que poquito a poco ya luego nos dicen, ah, no, sí, es que me alcancé, casi, casi me detengo, pero no me detuve, lo hice de nuevo. Y ya después nos dicen, ya no lo hice, ya no lo hice, me detuve y tuve otra reacción y lo vi para atrás, me pude detener en lo mismo. O sea, es un proceso, no es que simplemente por descubrir que tengo esa herida o esa reacción desproporcionada, ya, ¿no? Se trata de que en este proceso de tratarlo y de trabajarlo, voy a tener justo este progreso paulatino, ¿no? Es algo similar al examen particular que propone San Ignacio, darse cuenta para tomar conciencia. Y ahí, aquí está la clave, ir ganando en distancia y libertad frente a eso que está limitando ahora, aunque anteriormente haya ayudado. O sea, ¿qué es todo lo que dijimos? Las heridas, las compulsiones, los miedos, todo eso son cosas que nos están limitando y que nos hacen perder libertad. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que queremos qué nos va a servir, para qué nos va a servir el autoconocimiento? Para tomar conciencia e ir ganando distancia y libertad frente a eso. Claro, tiene que haber algo intermedio, ¿no? Que es la decisión de que yo diga, ya no quiero, no quiero que esté ahí más, ya no quiero que esto me siga limitando, no quiero que esto me siga robando libertad. Y entonces, pues ahí sí ya están esos tres pasitos, ¿no? Voy ganando distancia hacia eso y libertad frente a eso que me limita. Ahora, otro punto muy importante en esto. Bueno, hasta ahorita, bueno, no se crean, mejor ahorita las dudas al final. Mm, Porque como si está un poquito cargada. Otro punto bien, bien, bien importante es ¿para qué me va a servir el autoconocimiento? Porque somos seres relacionales. Y ya lo dije anteriormente, en el otro voy a encontrar y encuentro a Dios. Entonces, ¿cómo quiero tratar al Dios que está en todos los demás? Y entonces,
para eso también me va a ayudar el autoconocimiento, ¿no? Esta frase está muy, muy bella. No a todas les puse de dónde sale, pero por ejemplo, este es del libro de Meloni y dice, el fondo de Dios y mi fondo son el mismo y el único fondo. Ujú. Y entonces, desde eso aplica para mí, pero eso aplica en mi hermano y en todos los compañeros de mi comunidad. El fondo de Dios es su fondo y son el único fondo y el mismo que el mío. Entonces, para amar a esa manera que Dios nos pide, ¿qué necesitamos? Bueno, pues reconocer que mientras más nos relacionamos, siguiendo ese dinamismo del amor divino, más somos nosotros mismos. Por medio de esa relación, también somos más nosotros mismos. Y si yo sé que soy una persona, sí o sí debo entender que mi vida implica a los demás. Y mi comportamiento y mi todo, mi cómo yo me vivo, implica a los demás. Perciben estas personas una vocación a la construcción de una realidad común que implica a otros. La puesta en común de lo que cada uno es construye la comunión. Si no, no puede haber comunidad, ¿sí? Si no hay esta puesta en común de lo que cada uno es, así construir la comunidad. Em, entonces, ¿qué más de la comunidad? Sabemos que la iglesia es eso, ¿no? Dios nos dice, nuestra naturaleza más profunda es ser una comunidad de amor, no es vivirme en lo individual. Entonces, es por eso que aquí podemos ver la diferencia entre ver el autoconocimiento como algo meramente como descubrir cosas y quedarme con ellas y no hacer nada, ¿verdad? Que pues eso no nos va a servir para acercarnos a Dios, pero tenemos la otra opción de hacer mucho con eso que descubrimos y relacionarnos de otra manera con los otros y cómo vivir nuestra espiritualidad, no solamente con nosotros, sino mi relación con Dios. Por lo tanto, todo lo que somos y tenemos se puede convertir en un don para los demás. Incluso los dones hay que conocerlos. ¿Qué tengo yo para ofrecer a los demás? ¿Qué tengo yo que puede ser de utilidad? Ajá, eso también es importante. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha dado para que nosotros lo entreguemos amorosamente y entonces así aprendamos a existir como Él nos lo pide, ¿no? Y construir el reino. Ahora, la triada del ser. Mm, la triada del ser em, es algo que está presente, nos dice que en todo hay lo divino, lo humano y que está atravesado perdón, por el misterio y la trascendencia. Nos dice, esto viene desde una perspectiva teológica que está propuesta, que nos dice que todo está atravesado por esto, por misterio y trascendencia, que es lo divino, por conciencia de afecto y de afecto, y, y esto es lo humano, ¿no? Y también es, como decíamos al principio, es algo inseparable. Pero lo repito, todo esto no sirve de nada si no se convierte en experiencia. No sirve de nada si no transforma nuestro modo de vivir. He ahí la diferencia. La diferencia es si lo empleo para transformarnos. En el cristianismo, hablando de esta tríada, tiene que ver justo con el ser relacional y comunidad, ¿no? Y para, como parte de las reflexiones, Dios mismo es relacional.
porque este ser absoluto no está ensimismado, sino que dentro de él es una triunidad. El mismo Dios es interrelación, ¿sí? Y entonces, si nosotros tenemos este encuentro con los demás, donde nos encontramos a nosotros mismos, vamos a ir descubriendo, teniendo todos los insumos que dijimos, heridas, etcétera, etcétera. Ay, ¿saben qué? Faltó una, y eso está muy importante. Pero bueno, termino esta diapositiva y me regreso a esa que faltó. Perdón. Este, mm, Solamente si tengo en cuenta todo eso, vamos a descubrir si nos relacionamos con nosotros de una manera sana o no, si nos relacionamos con nosotros de una manera libre o no, si nos relacionamos de una manera enfermiza o dependiente. Eso lo vamos a descubrir solo habiendo hecho ese viaje interior, ¿no? Mientras nosotros no alcancemos ese centro, va a ser imposible si estamos, saber si estamos o percibir si estamos vinculados saludablemente o no. Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, al vivirme en una comunidad, quizá estamos confundiendo todo por mi falta de trabajo en mí mismo, ¿no? Bueno. Esta es solo una pequeña nota. La capacidad de estar solo y bien con uno mismo es la condición de posibilidad para establecer relaciones restauradoras y nutrientes, que es lo que yo les decía, ¿no? Un espacio es ejercicio para lo otro, y ambas son importantes. Es como cuando exijo a los otros lo que no me doy a mí mismo o viceversa, ¿no? Entonces, ahorita hago el pequeño paréntesis que, perdón que no lo puse. A ver si no hago ahorita un relajo. Aquí está. Se cambió se quedó en la misma ventana o se ve la otra, o se cambió a la otra ventana. Ahorita no estás compartiendo pantalla, No cambió de ventana, ¿verdad? o sea, dejaste de compartir. Ah, ok. Entonces, bueno, voy a regresar a la presentación y se los voy a platicar porque para no desconectarme y volverme a conectar, no le hace que no se vea en la pantalla, se los platico. Entonces, vuelvo a... Ah, bueno, de una vez. Ahí está. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Entonces, algo que me faltó hace ratito es no solo las heridas, no solo los miedos, no solo las compulsiones, en esa listita está esto también. Cuando hay eh, fetiches, se les llama, o falsas imágenes de Dios y el Dios de Jesús, ¿no? Porque a veces podemos, a partir de mi historia, de mis heridas y de muchas otras cosas, generarme ideas que no son de cómo es Dios, ¿no? Son ideas me hablan y me digo y me creo que así es Dios, pero es una imagen incompleta o errónea totalmente, ¿no? Ejemplo de esto es cuando yo tengo la imagen de un Dios perfeccionista que es implacable con quien no llega a la perfección. Eso también es parte de mi trabajo de autoconocimiento, cómo yo me estoy relacionando con Dios y cómo lo estoy viendo, porque por mi historia y por cómo me lo enseñaron y por cómo en el catecismo, de dónde yo viene toda mi fe, tiene que ver con cómo yo he ido construyendo esa imagen. O qué tal que lo veo como un Dios sádico, que exige que las cosas sean difíciles, que es necesaria la sangre, que duelan las cosas para que sean importantes o válidas, ¿no? O el Dios negociante, que es casi, casi mercantil en el sentido de, te doy esto y me das esto, ¿no? O pensar en la distorsión también de este fetiche de un Dios personalista al quien yo manejo porque está hecho a mi medida. O un Dios manipulable, que manipulable y abarcable, porque creo que puedo manipular, que puedo
con algunas oraciones o ritos, obtener, ¿no? Lo que quiero. O un Dios implacable, que es mezquino, y que está listo para juzgar y castigar. O un Dios hedonista, donde todo es facilón, es facilitón, es casi, casi que accede como si fuéramos niños, y no hay una asunción de las consecuencias del compromiso o no. O el Dios todopoderoso, donde simplemente puede hacer que el mundo exista o no algo con un chasquido de dedos, ¿no? Como las personas que dicen que todo lo que pasa en el mundo es culpa de Dios, o cuando hay un Dios de una falsa conciliación donde todo tiene que estar en paz, haya o no haya justicia, ¿no? Y luego tenemos lo que sí es Dios, ¿no? Pero nosotros podemos estar viendo lo que no es. Lo que sí es un Dios de la alegre misericordia, un Dios de amor incondicional, un Dios que nos invita a la gratuidad, nos invita a construir el reino, nos invita a que experimentemos esa relación con Dios, nos invita a que haya libertad y confianza en el sentido de sobreponer la ley, perdón, sobreponer el amor ante la ley y la misericordia encima de la justicia, un Dios pascual, un Dios encarnado, que escoge lo débil, lo pobre, lo pequeño, un Dios de la esperanza. Entonces, también ahí es importantísimo que nosotros podamos explorar cuáles son esas, a ver, ya estoy de nuevo compartiendo, que nosotros podamos indagar esas diferencias, ¿no? En- Ya está, ¿verdad? Listo. Ajá. ¿Me sigo escuchando? Sí, ¿verdad? Ok, vale. Em, entonces, listo. Bien. Ahora, para encontrarlo y acercarme. Em, Decíamos que no solamente es para qué me sirve una cosa, sino bueno, estoy aquí cerrando para que no se oiga el WhatsApp. Listo. Bien. Para encontrarlo y acercarme. Cuando hay ejercicios espirituales, una de las principales cosas en esta pedagogía que se busca en los ejercicios espirituales es poner en la mesa una cosa. eh, Ahorita lo vamos a ver poquito en las diapositivas, el hecho de trabajar con el principio y fundamento, ¿no? Pero en esta tónica, una de las invitaciones es esta: vencerse, y para lo que buscan los ejercicios espirituales en parte es esto: vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afición alguna desordenada, es decir, aprender las trampas del ego, nuestro falso yo, para vencerlo. Liberados de esa esclavitud, seremos capaces de poner orden en nuestra vida, al quedar desenmascaradas las aficiones o apegos desordenadas. Entonces podremos reconocer lo que nos da vida, porque nos capacita para percibir, para recibir y compartir amor, y también captar lo que nos impide todo eso, ¿no? Entonces, regresamos a esto, ¿no? Los ejercicios espirituales nos invitan a liberarnos de esas esclavitudes que son lo que ya dijimos, ¿no? Las falsas imágenes de Dios, las heridas, bla, bla, bla. Entonces, em, lo que les decía, tenemos un para, ¿no? No simplemente estamos
por nada aquí en este mundo. Dios nos ha creado para alabarle, pero ¿cuál será la interpretación de ese alabarle? Sería reconocerle en el día a día en medio de situaciones, de gestos y criaturas. No lo vamos a poder hacer sin esas esclavitudes que es necesario trabajar, encontrarlas antes de trabajarlas. Para hacerle reverencia, que traducido o interpretado es acoger el don, el sueño que tiene para nosotros, que nos planificará. Y pongan mucha atención a esto de que nos planificará, porque vamos a cerrar un poco con eso. Y servirle, que en otras palabras es poner en marcha todas aquellas decisiones cotidianas que hagan realidad ese sueño de Dios. Que el punto es que encontremos el punto de que ese sueño de Dios sea nuestro sueño, que también vamos para allá. ¿Qué es el principio y fundamento? Bueno, pues algunas maneras de explicarlo es, ay, caray, quiere transmitir lo que se considera como fundamental para alcanzar esa plenitud para la cual Dios nos llamó a la existencia. Esto es muy importante. Dios nos llama a la plenitud. Incluso para alguien que no quiera meterse con tanto rollo entre espiritualidad y autoconocimiento, alguien que lo quiera ver muy simplista, que diga, ay, yo quiero que, es más, alguien que no sea espiritual, Dios quiere nuestra plenitud y si yo tengo todas esas cosas por trabajar, difícilmente lo voy a hacer. Necesito echarme un clavado dentro de mí mismo y entonces así voy a llegar a esa plenitud. Pero bueno, eso es algo muy simplista porque espiritualmente tenemos que encontrar el punto en que esa plenitud vaya con a lo que Dios nos llamó. Para Ignacio, la vida humana tiene una finalidad clara: conocer, amar y servir a Dios. Y todo lo demás, todas esas cosas que nos esclavizan y que nos estorban, que ya mencionamos, deben incluso verse a la luz de este objetivo último. Entonces, yo debo ver mis heridas a la luz de mi principio y fundamento. Mi principio y fundamento, tanto como ser, como aquel que yo en los ejercicios espirituales adapto a mi realidad, pero ambos, ¿sí? Mi principio y fundamento, el principio y fundamento de todos, eh, a la luz de ese objetivo, es que yo tengo que ver todas esas cosas que me estorban. Y ese principio y fundamento debe ser algo que reoriente la forma en que nos vemos a nosotros mismos, al mundo y a Dios, ¿sí? Para alguien que no ha escuchado del principio y fundamento, es, bueno, me voy a mover, voy a adelantarme y ahorita regreso. Am, Fíjense, esto es es lo que San Ignacio nos dice que es el principio y fundamento del ser, ¿no? Nada más que aquí ya está interpretado, está actualizado, por así decirlo, porque cuando lo escribió San Ignacio, pues tenía otro tipo de vocabulario, ¿no? Pero lo que nos dice San Ignacio es, todos los seres humanos, en otras palabras, todos los seres humanos somos creados por Dios para ser felices, amando y siendo amados, creciendo y realizándonos como personas en el respeto y la complementariedad, a semejanza de la Trinidad Divina. De donde se sigue, me salto para solo decir los 3 puntos, de donde se sigue que debemos estar dispuestos a aprender a usar todas las cosas en la medida que nos ayuden a todos a lograr nuestra felicidad y a rechazarlas en medida en que nos ayuden que no nos ayuden a conseguirla, que entran la misma lista que ya dije 10 veces, ¿no? Las heridas y demás, eso es algo a lo que nos invitan a rechazar en la medida que no nos ayuden a conseguir
eso para lo que estamos creados, que es para amar, para ser felices, para realizarnos. Ujú. Es necesario que nos hagamos indiferentes a ciertas cosas, aprendiendo, eso nos va a ir surgiendo cuando trabajemos algunas cosas, pero también otras que no son necesarias trabajar, aún ahí tendremos que encontrar la indiferencia. ¿Pero para qué? Para que no nos esclavicen y eh, por consiguiente podamos desear y elegir lo que más nos ayude a crecer en nuestra personalidad y poder así alcanzar la felicidad a la que somos llamados según su proyecto de amor. Ajá. Entonces, mm, cuando nosotros mm, eh, consideramos que para esto es para lo que nosotros estamos llamados, eh, mm, vamos, si lo tenemos como una cosa así súper clara y que no perdamos de vista, esto nos va a ayudar a reorientar la forma en que nos vemos a nosotros, al mundo y a Dios. ¿Mm? Y según la forma en que yo integre, que realmente ese es mi principio y mi fundamento, voy a lograr esta reorientación paulatina, ¿no? O ese es el hecho, ese es el propósito de un faro que me dé guía, que yo poquito a poco ande menos desviado, ¿verdad? Entonces, el principio y fundamento es una invitación a la libertad, libertad de las ilusiones de control, de todo lo que nos aleja de nuestro verdadero propósito. Entonces, el principio y fundamento nos dice, replantéate para qué estás aquí, para qué estamos viviendo, ¿no? ¿Será que esas elecciones diarias sí nos conducen hacia Dios o simplemente estamos en distracciones? ¿Será que nos aferramos a cosas que no nos satisfacen? ¿O será que sí vivimos en la libertad de saber que nada, 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 ni siquiera la muerte, puede quitarnos nuestro propósito último? ¿Se fijan? Nada, nada puede quitarnos nuestro propósito último, que es este que ya platicamos, ¿no? Entonces, este, em, aquí nada más recordar brevemente esto que decíamos de que al fin y al cabo buscamos desear y elegir lo que más nos ayude a crecer y así alcanzar, pero he aquí el punto, ¿no? De desear, desear y elegir aquello que más nos ayude a crecer. ¿Y cuál es el papel de los deseos aquí y en el discernimiento? Es muy importante. Mm, Los deseos vienen de lo que soy, de mi historia, los encuentro en mi interioridad y tienen sentido por todo eso que conozco. Pero fíjense lo que nos diste esta frase o este pequeño parrafito. Bueno, aquí tú deberías ser con mayúscula, ¿verdad? Pero cuando es mío tu deseo, cuando es tuyo mi deseo, cuando es nuestro y el único el deseo, ya se encuentran el cielo con la tierra, la eternidad sin cuentas y el tiempo tan medido, el yo tan solo y el nosotros, el espíritu libre y el cuerpo aquí y ahora. Que ese es el propósito a llegar, ¿no? Así podemos seguir ese faro del principio y fundamento, que es nuestros deseos internos también son una forma de ir encontrando lo que Dios quiere de nosotros. Claro, cuando son deseos que ya están puliditos, o sea, ya están, ya el autoconocimiento ya nos hizo que podamos detectar si son o no, si tiene tretas en medio o no tiene tretas, o si son deseos más puros. Ajá. Y el faro es este, ¿no? Ir encontrando, bueno, aquí nos lo va a decir un poquito más adelante, pero
Estas son algunas de las oraciones preparatorias de algunas guías también que lo reflejan, ¿no? Señor, concédenos la gracia de escucharte en los mejores deseos de nuestro corazón. Ahí se escucha también a Dios en los deseos. Que el Señor nos dé la gracia de conocernos internamente para teniendo a Jesús como modelo, teniendo a Jesús como modelo, para que teniendo a Jesús como modelo poder realizar los cambios que nos llevan a amar más y a servir mejor. El corazón iluminado por Dios es el lugar donde nace el verdadero discernimiento. Ujú. Y entonces, en esa tónica, justamente el discernimiento va a ser un diálogo de deseos, los que yo tengo con los deseos de Dios, con los que nuestros deseos con los deseos de Dios. Ajá. Eh, y aquí lo ponen como una analogía de una danza, ¿no? Pero en ese discernir que se necesita, pues esculcar qué anhelos tengo, cotejarlos con los deseos de Dios y entonces así permanecer en ese baile perenne que no termina e interminable, donde podamos ir encontrando esa sintonía o no, ¿no? Haciendo que se provoque el reino. De hecho, hay una frasecita que se me pasó a poner, pero bueno, igual y ahorita se las, perdón, aquí está. No, mentira, no era. Pero bueno, el punto es, si yo, la manera en que yo puedo detectar que algo, que estoy teniendo un buen discernimiento, es que yo veo eso que deseo, yo veo por medio del principio y fundamento, em, unido con lo que yo le he medio agregado por mi historia, ajá, yo veo ese principio y fundamento y veo qué tanto sí o no cuadran. ¿Será que cuadran? ¿Será que no cuadran? ¿Será que estos deseos que yo tengo van por otro lado muy, si mi principio y fundamento va hacia el construir comunidad, pero yo tengo un deseo que parece muy real, pero ese deseo es simplemente aislarme del mundo y ser muy feliz, pero yo solo? ¿Será que sí? ¿Sí o no? Como que ahí parece que no, ¿verdad? ¿Por qué es importante el deseo? Porque por medio del deseo Dios nos quiere hablar. ¿Mm? No los superficiales, sino los profundos, que a eso nos ayudan a conocer los deseos de Dios. Entonces, en los deseos también podemos encontrar. Y cierro con esto. Al principio les iba a preguntar para ustedes qué implicaba el autoconocimiento, pero me gustaría cerrar con esto que es el corazón, centro del ser y fuente de verdad, porque todo ese trabajo de toda esa lista de cosas que podemos observar dentro de nosotros, no es nada más verlas con la lógica, ¿verdad? O con los ojos, ajá, sino con el corazón. Y como como en el discernimiento, ¿no? El corazón tiene que ser esos ojos. El corazón es el refugio de la emergencia y sumersión de ese yo. Es la fuente, es el comienzo, el medio y el fin de todo. El corazón, el espacio supremo, jamás es una forma, es la luz de la verdad. El no conocedor solo ve la mente, que es un mero reflejo de la luz de la conciencia pura del corazón. Aquí está mal escrito. En su ignorancia del corazón, es ignorante del corazón. ¿Por qué es ignorante del corazón?
porque su mente está extrovertida y nunca ha buscado su fuente, la fuente que es el corazón. Ajá. Entonces, una frase también de este que lo ejemplifica es alguien que escribe: yo soy ciego y no veo las cosas de este mundo, pero cuando la luz viene de arriba, ilumina mi corazón y puedo ver, pues el ojo de mi corazón lo ve todo. Ajá. Y aquí iban las referencias que se me pasó a poner, pero ahí las tengo. Están listas para agregarla a la presentación, y mandársela a quien guste. Pero entonces ese sería el cierre, ¿no? Todo este autoconocimiento, pues no dejarlo meramente en lo psicológico, sino si nos queremos acercar a Dios, pues estar atentos con el corazón en todo ese proceso. Entonces, ahora sí, sería todo. Y ahora sí, si alguien quisiera hacer una pregunta, no prometo tener la respuesta, pero lo intentaré. Y si alguna no tengo la respuesta, porque esta es una cosa muy, eh, pues que es difícil entender, a profundidad, prometo investigar más y compartirles. Entonces, ahora sí, si alguien tuviera alguna duda o algo. Y si nadie tuviera una pregunta, podría ser qué les mueve más o qué, con qué se quedan o si alguien tiene una pregunta, como sea. Pago completo, pero a la Nos vemos, Bea. Gusto en verte. Nadie más, sino para ir cerrando. Nadie. Heréndira, yo quiero darte las gracias por esta maravillosa conferencia. Ojalá y fuéramos muchísimos más los que tuviéramos la oportunidad de escucharla, porque es una invitación a volver cada día al corazón, ¿verdad? Que es donde realmente reside Él y donde está nuestro verdadero ser. Y es un trabajo, creo yo, de todos los días y para toda la vida, porque nuestro corazón es inquieto. Como dijo San Agustín, creo, no descansa hasta que no volvamos a él. Entonces, muchas gracias por recordarnos todas estas herramientas que están a la mano siempre y yo creo que es importante vivirlas siempre acompañados. Por eso es importante que nos acompañemos, aun cuando seamos a veces acompañantes, que tengamos la humildad de dejarnos acompañar para no engañarnos y ver desde adentro. Muchas gracias. Te animo a que sigan con este gran proyecto que tienen de jóvenes y que nos den cabida a los no tan jóvenes, porque siempre podemos aprender. Muchas gracias. Sí. Al contrario, gracias, gracias. Por ahí tenemos un comentario de Valeria que dice que a ella le gustó mucho ver todo este tema, le ayudó mucho para entender y aprender de todo esto. La verdad, sanar y aprender es todo un proceso y gracias a esta conferencia se siente más conectada y centrada en muchas cosas. Le diste herramientas asombrosas para avanzar de una mejor manera en su vida. Muchas gracias, Valeria. Sí, gracias por su tiempo, por toda. Pues no sé, yo creo que
Bueno, ¿alguien más o ya? Nos despedimos. No, pues Una agradezco. pregunta, ¿se va a compartir la grabación? La estamos grabando, sí, sí, sí. Muy Si bien, nadie tuviera problema, para que se compartiera, la vamos a compartir. Si alguien tuviera alguna objeción, lo puede escribir en el chat o decirlo, pero si nadie tuviera objeción, sí se está grabando y con gusto se las podemos compartir. muchas gracias. Con gusto, Irma. Yo, Eren, me gustaría decir que, pues muchas gracias, realmente un tema muy, muy completo. Me gustó mucho como recordar que a veces no te tienes que, digamos que la balanza no se tiene que ir para un lado o para el otro, sino que es complementaria, ¿no? Y a veces nos perdemos entre procesos psicológicos o entre nuestro propio autoanálisis, y se nos olvida ir al corazón. Entonces esas últimas palabras que mencionaste fueron magníficas para mí. Y pues muchas gracias, realmente estuvo muy, muy padre. Muchas felicidades. Y pues nada, aquí seguimos. Gracias, gracias. A ti también. Claro, psicóloga también, ¿eh? Así que lo que dice con dice, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por el tiempo, por el espacio y pues quien guste Por nos puedes ahí, por mandar ahí, un... Chuy, perdón, Eren. Igual, Chuy, tú adelante con micrófono abierto, por favor. Sí, muchas gracias. No, no creo que sea una pregunta para ser contestada así tan de pronto, ¿no? Pero yo diría, o sea, yo preguntaría, ¿no? El Magis fue como descubierto o fue interpretado por Ignacio en su contexto, ¿no? Y yo diría, yo preguntaría hoy y les dejaría como pregunta, bueno, después del Magis, ¿qué? O sea, ¿qué sigue? ¿No? Porque yo creo que sí hay algo, ¿no? Em, y también preguntaría, ¿no? De repente, eh, como que nos vemos o tratamos de absolutizar, ¿no? a, a una experiencia de Dios eh, en un Jesús humano, ¿no? Y eso no se puede, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir esta, esta mm, pues, presencia de Jesús? Más bien, ¿cómo podemos vivir esa presencia de Dios en el Jesús que fue tan humano y tan vulnerable como todos los que estamos acá? ¿No? Eso sería, y muchas gracias, Eren. Este, y pues por aquí andamos. Eso sería. Gracias, Chuy. Pues mira, igual me lo llevo de tarea, pero lo que ahorita por el momento podría pensar y si alguien quiere como agregar algo o construir algo aquí, pero por ejemplo, esto del Magis, yo lo veo como justo ese faro, ¿no? O sea, quizá no es algo ni siquiera alcanzable, pero es un rumbo, quizá, un faro que nos dice por acá, porque es la mejor o la manera ideal para construir el reino, pero no es fácil como un checklist, no, sino como simplemente un faro que nos dice es la mejor manera. Y lo segundo, yo pensaría también con apertura que construyamos algo. Lo que me viene es justo cuando se encuentran todos estos desafíos personales de nuestra historia, de ese ser
que parece que es lo que soy, pero no lo soy, porque lo que soy es algo simplemente, es amor, pero luego introyecto cosas que me dicen que soy así, que yo soy esto, yo mismo me digo que yo soy esto, pero en realidad yo soy solo amor. Cuando yo encuentro todas esas cosas por trabajar, debo reconocer también que no todo está en mis manos. Y entonces puedo decirle, ten, Señor, ayúdame con esto, ¿qué hago? ¿No? Y ahí o sea, me voy hacia lo incomprensible de ese Dios que no es solo humano, sino donde yo le digo, lo pongo aquí, te lo comparto. ¿Será que me puedes ayudar con esto? ¿Será que me puedes mostrar por dónde? Y entonces ahí está una forma de comunicación más conectada y donde yo dejo esa parte a ese Dios no solo humano, ¿no? Eso es lo que me viene, pero igual lo podemos ahí seguir platicando, Chuy. Muchas gracias. Pues listo, Eren, no sé si gustes cerrar y despedirnos pues ya para cerrar la sesión también, por favor. Sí, nada más de nuevo agradecerles que se dieron el espacio para estar aquí. Esperemos que todo esto sea para el propósito que todos buscamos, que es mejor amar, mejor servir. Y eso es solo un recordatorio de lo mucho que podemos hacer día a día, aunque sea un poco o mucho complejo, pero pues el chiste es avanzar, no, lo importante no es cuánto avancemos, sino ir avanzando hacia eso, ¿no? Entonces, pues muchas gracias que nos acompañaron y lo mismo, si alguien gustará la presentación o la grabación, lo puede pedir al número con el que les mandaron el link. Muchas gracias. Muchas gracias, Eren, muchas gracias a todas, a todos, que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.